¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Póngale pulgar arriba a este contenido. Le recordamos que el día de mañana no vamos a transmitir a las 11 de la mañana. Vamos a subir un contenido, un video grabado, pero no vamos a estar transmitiendo en vivo. Esto debido a un compromiso, ¿no? que tenemos y que ya le estaremos diciendo de qué se trata. El resto del contenido se subirá de manera normal en ambos canales. Oiga, a ver, queremos aprovechar estas dos intervenciones que tenemos para ustedes. En la tercera vamos a replicar lo que hicimos en la mañana de Salinas Pliego y Carlos Loret de Mola. Pero en esta ocasión quiero comenzar, ¿no? con un tema que sin duda alguna ha generado mucha, pero mucha controversia en nuestro país. Son un tema tanto económico como del crimen organizado. ¿Y de qué se trata? A ver, después de cinco años de batalla legal, bueno, Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, perdió un litigio fiscal clave por la omisión en el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 2012. Este jueves 19 de junio, el décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resolvió en sesión ordinaria que Electra debe cubrir aproximadamente 2.000 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria derivado precisamente de esa omisión. La resolución fue aprobada por unanimidad por los tres magistrados que integran el tribunal. Confirmaron distintas fuentes con conocimiento directo del caso a proceso y como ha ocurrido en otros procedimientos similares, la empresa pues intentó frenar la resolución presentando escritos de último momento con los que buscaba imponer o poner en duda la imparcialidad de los juzgadores y frenar el dictado de la sentencia. Sin embargo, pues esta vez el tribunal desechó los recursos bajo el argumento de que no aportaban elementos nuevos y solo pretendían dilatar el proceso. Según las fuentes, los magistrados determinaron por unanimidad que Grupo Electra debe pagar aproximadamente 2.000 millones de pesos por dicha irregularidad. Este caso, pues, es parte, ¿no? de una serie de litigios que Salinas Pliego mantiene abiertos contra resoluciones del SAT, según lo que se ha dado a conocer entonces por Semanario Proceso o por Proceso, estaría precisamente, pues, ¿no? dándole un golpe, un nuevo revés, literalmente, a Salinas Pliego con esta decisión del tribunal. Lo platicábamos de cierta forma, no por la mañana. Esta actitud de parte de los empresarios de simplemente no querer cumplir con lo que deben de cumplir, acostumbrados totalmente al beneficio, al privilegio, a la protección institucional, ese mismo estado que deciden cooptar, ¿no? Que deciden controlar para que desde allí se pueda operar de manera fácil, de manera este, legítima, normalizar, ¿no? los abusos, las prebendas de las cuales son beneficiarios. Salinas Pliego es un personaje que no tiene ningún problema económico en pagar estas cantidades. Y ahí nos damos cuenta también pues de la enorme inmoralidad antiética de este sistema económico del capitalismo con su rostro barbárico al neoliberalismo que permite una acumulación de capital tan grande en una sola persona que puede deber 63.000 millones de pesos, que los puede pagar y que su fortuna sigue siendo bastante fuerte, bastante bollante, que le permite a él, a sus hijos, a sus nietos, poder vivir tranquilamente sin ningún tipo de necesidad siquiera de trabajar. Veremos qué es lo que sucede más adelante, seguramente conociendo al agente Salinas Pliego, pues lanzará, por supuesto, si no es que ya lo lanzó, estas campañas de que está siendo extorsionado, de que el país se lo está llevando el diablo, de que vivimos en una autocracia, que vivimos en una dictadura, que vivimos en una nación sin ley, en donde los libertadores como él, los defensores como él de los derechos, los rebeldes como él, pues son verdaderos perseguidos políticos, son gente que no se sabe aquilatar por parte del pueblo, que pertenece a los zurdos de mierda, y el pueblo es muy ignorante, por eso se deja engañar por todos esos gobiernícolas, quienes de una y otra
y otra manera, pues nos están hundiendo en un fango que solamente personajes como él, pues estaban dispuestos a echarnos la mano. Pero como los despreciamos, pues literal, no merecemos ni eso, ¿no? Es uno de los argumentos que por lo regular ocupa, obviamente con otro tipo de palabras, algunas altisonantes, obviamente mandando a sus conductores de televisión a defenderlo, a encabezar campañas de denostación en contra de la autoridad, sin darse cuenta que hoy por hoy pues sí, tiene obviamente un grupo de seguidores bastante nutrido, ¿no? Pero que no le alcanzarían para competir ni siquiera de forma digna por la presidencia de la República. Se quedaría, me parece, al nivel un poquito más que la propia Xóchitl Gálvez y que no tiene credibilidad su empresa. Es decir, lo que surja de las noticias de Televisión Azteca, sinceramente, no es algo que pueda generar confianza entre la audiencia, la sociedad. Nos decía Fernando Buenavada en una gran entrevista que tenemos en el canal Alterno ya, que gran parte precisamente de esa élite burguesa tiene un poder muy grande en los medios de comunicación que de repente no se dimensiona. Esto último es lo que piensa su servidor, y que pensamos que están fuera de la toma de decisiones cuando en realidad ellos toman decisiones, cuando en realidad ellos son los que controlan muchas de las decisiones que se toman. Personajes como Salinas Pliego, como Azcárraga, como los Vázquez Raña, como los González, en fin, son personajes que tienen una influencia directa en la política. No solamente tienen una concesión de televisión, están involucrados en plataformas, en minerías, en minas, están en alimentos, en fin, en diferentes artilugios, diferentes artefactos en telefonía celular, que tienen un impacto directo en nuestra sociedad. Son parte de esas 10 familias, de esos 10 grupos, 15 tal vez, que controlan prácticamente toda la economía de México. Entonces, muchas veces lo que surge de esos medios de comunicación no es solamente un personaje como Alatorre lanzando su verborrea, sino en realidad son líneas de conducta, líneas editoriales, líneas que tienen que seguir los poderes. En este caso lo seguía el Poder Judicial y otros más para garantizar la defensa no solamente de un empresario, sino de un estilo de vida, de una forma de hacer, de operar, de una forma de acumular poder y de un sistema que beneficia a muy pocos a costa de muchos. Eso por el lado de Salinas Pliego. Ahora, esto también me lleva, ¿no?, al siguiente tema que va ya enfocado con el crimen organizado y que tiene que ver con el caso de la fiscal, de lo que señaló Estados Unidos en torno al doble R y a Valeria Márquez. A ver, un día después de que las autoridades de Estados Unidos informaron que Ricardo Ruiz Velasco, este hombre apodado el doble R, podría estar relacionado con la muerte de la creadora de contenido Valeria Márquez, pues la Fiscalía de Jalisco, que no es una fiscalía muy confiable realmente, salió literal, ¿no?, a desviar la atención. Asegura no tener elementos que liguen a dicho sujeto con el caso, aunque pues no descarta ninguna posibilidad, por lo que van a solicitar información al país vecino. Me llama mucho la atención esto. El doble R no es cualquier integrante de la empresa criminal Jalisco Nueva Generación en el aspecto operativo. Es un hombre que está perfectamente ubicado a nivel federal y a nivel estatal. Es un personaje que tiene distintos antecedentes de agresión en contra de influencers y es un hombre que debería estar vigilado recurrentemente por las propias autoridades. El simple hecho de que su apodo aparezca en esta presunta relación sentimental con Valeria Márquez tendría que llevar a las autoridades de Jalisco a investigarlo. Y llama mucho mi atención dos cosas. La primera de ellas, que cuando se da este lamentable homicidio o feminicidio, se filtra información y lo toman medios honestos, medios, las filtraciones, como se los he dicho, no son malas, depende para qué las ocupas y depende de la curación que hagas de ellas y depende qué intereses buscan. Y ahí se filtra y medios serios como Milenio en este punto, toman la noticia y lo que hacen es curarla, revisarla y publican precisamente que el doble R estaba siendo investigado o era el presunto responsable o uno de los principales sospechosos de este homicidio, de este feminicidio. Y después la fiscalía sale a desmentir esto. A mí me parece un desvío de situación. Es decir, para mí la Fiscalía de Jalisco, como se los he dicho, no es nada de fiar,
para mí es parte de esta misma empresa criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. El caso Teuchitlán, la forma como lo manejaron, otros casos emblemáticos de desaparición forzada, de violencia criminal, la manera en cómo siempre tratan de relativizarlo, de minimizarlo, de tapar los hoyos, digámosle de esa manera, muestran un afán de complicidad, no de incapacidad hacia esta empresa criminal. Por lo tanto, claro que iban a desviar la atención, claro que le iban a desviar para que los focos mediáticos no se pusieran sobre uno de los principales operadores de esta empresa criminal, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que no se puede despegar el ojo de estos personajes relacionados con este crimen y lo que hace, a final de cuentas, esta Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, es cierto, ustedes miran, oye Jesús, pues son los del gobierno de Estados Unidos. Ya ayer por la tarde hablábamos precisamente de ese show norteamericano, pero en este caso en particular me parece que no hay ni a quién irle. Es decir, nos topamos, por ejemplo, con que el OFAC dice, pues el WR es el principal sospechoso como tal, debe de tener documentos, debe tener información para atreverse a soltar un dato de esa naturaleza, ¿no? Pero llama la atención que lo compartido en la página web del Departamento de Tesoro, pues contradice totalmente lo informado por las autoridades de Jalisco, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Pero a mí me queda claro que el OFAC tiene datos, que el OFAC tiene información relacionada con ese tema. ¿Por qué razón? Porque el OFAC también ha seguido muy de cerca a los influencers relacionados de una u otra manera con el crimen organizado. No olvidar la investigación que ha llevado a cabo en torno a los que están relacionados con el cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de los Chapitos. Entonces me parece que no soltaron la información solamente por soltarla, y es más, la Fiscalía de Jalisco la que, operando a favor de la empresa criminal para la cual rinde pleitesía o está integrada, pues intenta desviar la atención en ese aspecto. Siguiendo con otra información relacionada con este punto, que no es menor, por supuesto, tenemos que darle a conocer lo del narcotúnel, ¿no? El famoso narcotúnel, el narcotúnel descubierto en la frontera de San Diego y Tijuana, que se usaba de manera intermitente en actividades del crimen organizado, así lo señala la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En el pasadizo se utilizó tecnología de punta para horadar el terreno desde una vivienda en la colonia Nueva Tijuana a un almacén en Otay de California, y la profundidad de más de 10 metros es para amortiguar el ruido del taladro y evitar socavones, toda vez que en este caso pues cruzaba por debajo del patio del SAT de alta circulación vehicular en esta garita comercial. Cuenta con un sistema de ventilación, de iluminación, además de rieles donde avanzaba el taladro, de origen sueco, usando en esta construcción y en las que realizó en Tijuana y Mexicali. Una vez avanzada la perforación, el escombro de tierra se ponía en sacos de plástico que eran pues apilados en el patio de las casas, y datos del gobierno de Estados Unidos pues señalan que en los últimos 30 años se habían descubierto 93 túneles en esta frontera. Las tecnologías descubiertas en el narcotúnel de la calle Macedonio Alcalá, pues es la misma que usaba José Sánchez Villalobos el Quirino, el Gallo Giro o el Señor de los túneles, detenido por cierto en Zapopan. Una práctica esta de los narcotúneles común, ¿no? Por parte del crimen organizado de nuestro país, que ha dado pie, pues precisamente incluso hasta historias noveladas, ¿no? Lo vemos en la serie de Narco, lo vemos en la serie del Chapo, lo vimos en la serie también del Señor de los Cielos, en donde se presentan como herramientas básicas para la operación de estos grupos criminales. Incluso se les destaca como verdaderos ejemplos de ingeniería, de arquitectura, y como una forma de envilecer todavía más a estos personajes, de colocarlos como sujetos de telenovela, sujetos de leyenda, y bueno, sin olvidar, por supuesto, que es el sello de la casa, dirían por ahí, ¿no? El Chapo Guzmán se escapó supuestamente se escapó en un túnel, ¿no? Que se construyó cerca del altiplano. Y y yo insisto, por supuesto que los narcotúneles existen, por supuesto que los narcotúneles forman parte de una estrategia de contrabando, tanto de droga como de personas. Eso es innegable, y por supuesto que responden a estos grupos criminales. Sin embargo, en muchas ocasiones me parece que cuentan más que otra cosa con la protección por parte de la política, de los policías, de los militares, quienes saben perfectamente en dónde se ubican
y quienes los permiten que los operen durante un tiempo. Ya cuando estos dejan de ser útiles porque dejan de ser, o se vuelven demasiado públicos entre las mismas huestes, pues en definitiva es cuando se les clausura, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es los que los ponen así como una especie de característica de triunfo por parte de los criminales, cuando en realidad no dejan de ser apapachos por parte de autoridades corruptas. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Déjenos sus comentarios, sus puntos de vista y ya lo saben. Nos vemos al ratito. Gracias.